Bueno, muy buenas noches. Aquí estamos con un nuevo video tutorial de cómo instalar Camtasia Full Studio 8 en español. Claro que esta es una versión totalmente nueva, es completa ya que viene con los últimos cambios que hizo este programa para su mejor funcionamiento. Bueno, primeramente les pido disculpas ya si hay algún error ya que es el primer video tutorial. Empezamos con lo que es la descarga. Bueno, yo he buscado Camtasia de Full Studio 8, encontré un link que posteriormente ya les estaré dejando, entonces vamos a cargar ese link. Claro que también si es que queremos podemos buscar aquí Camtasia Studio y ya nos aparece aquí para descargar en el explorador. Entonces aquí nos aparece todas las versiones que existen hasta la actualidad. Entonces estudio desde sourcephonic.com, que es una página totalmente gratuita para poder descargar, y aquí tenemos varias. Bueno, nosotros hemos encontrado una donde se encuentra directamente el link de descarga, que posteriormente los estaré dejando en el video. Esperamos que se cargue este link, que es una página muy segura que se llama Mega, donde ya he hecho varias descargas y es completamente segura para poder descargar. Bueno, esperamos un momentito ya que la velocidad del internet como que está un poco media dando problemas. Esperamos un momentito que se cargue la página de Mega para poder descargar directamente. Bueno, aquí ya se nos está empezando a desplegar solamente esperamos 5 segundos de que nos salga la pestañita para saltar publicidad y ya podemos iniciar la descarga. Entonces aquí damos un clic en saltar publicidad, que nos va a cargar directamente de este servidor de Mega, que es una página completamente segura para poder bajar. Esperamos que se nos cargue la nube. Bueno, esto va a tardar un poquito según la velocidad del internet, ya que el tamaño determinado para este programa es máximo 250 megas, no es muy pesado, una exageración. Bueno, una vez ya casi completa la carga de la página, lo único que vamos a dar es un clic aquí en descargar a través de su navegador. Le damos un clic aquí y empieza lo que es la descarga. Bueno, yo en este momento le voy a detener la descarga de lo que yo ya tengo a descargar. Es un proceso más o menos de unos 20 minutos exagerado. Bueno, yo lo detengo la descarga porque ya tengo totalmente descargado el programa, ya lo he instalado, lo he probado y está funcionando. Este me sirvió para hacer este video tutorial. Bueno, yo como ya lo tengo descargado, yo lo descargué por el Chrome, entonces se me bajó el archivo comprimido en mi carpeta de descargas. Entonces vamos a abrir la carpeta de descargas, la carpeta contenedora, para empezar a extraer lo que es el archivo de instalación. Ya bueno, una vez aquí en la carpeta contenedora, nosotros vamos a buscar entre todas las descargas, vamos a buscar Camtasia y es aquí donde se encuentra ya totalmente el archivo descargado con un tamaño, como yo les dije, no superaba los 250 megabytes, es así que está en 244 megabytes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros clic derecho vamos a descomprimir el archivo. Bueno, le damos clic derecho y ponemos extraer en Camtasia Studio.
y le damos un clic y posteriormente se nos procede a extraer lo que es la carpeta contenedor. Bueno, yo acá ya la tengo extraída totalmente en la carpeta, esta carpeta de aquí, la que contiene el programa de instalación. Vamos a proceder a abrir la carpeta Camtasia Studio 8 Full Español, Camtasia Studio, le damos a abrir y vamos a dar doble clic para que se ejecute el instalador. Igual esto nos demora un poquito hasta que inicie el instalador. Bueno, posteriormente ya se nos carga esta ventanita donde dice desea ejecutar este archivo. Le damos el clic en ejecutar y se nos procede a cargar el proceso de instalación. Bueno, el proceso de instalación a seguir no es muy complejo en sí, solamente damos en inglés por esta vez, ya después procederemos a cargar el programa y se nos empieza a cargar esto. El instalador se empiezan a descargar todos los componentes. Bueno, yo voy a obviar estos pasos ya que yo ya tengo instalado totalmente la aplicación y funcionando el programa. Lo único que vamos a hacer es esperar que se cargue, pues nos va a cargar otra ventanita con el siguiente paso para el instalador. Damos next, next o siguiente. Luego en la parte de vamos a llegar a la parte de donde nos pide el contrato de licencia. Entonces, como es un programa original, vamos a poner el nombre, vamos a poner empresa o nuestro nombre y en el serial lo que vamos a poner es lo siguiente. En el serial nos vamos a ir acá a la carpeta de donde nosotros descargamos paquete de idiomas, le damos a abrir el serial y posteriormente elegimos el serial número 3, o sea el tercero que está aquí. Damos clic derecho, seleccionamos clic derecho, copiar y vamos a proceder a pegar en la parte donde nos va a solicitar el serial para que sea un programa netamente original y no sea solamente un tiempo determinado de 30 días de duración, sino sea ilimitado es el uso de este programa. Bueno, una vez ya puesto el serial, los datos, vamos a dar next, siguiente y por último finalizar. Bueno, ahora sí bueno, cuando ya tengamos finalizar, nosotros vamos a tener ya el acceso directo aquí en nuestro computador para totalmente inicializar, pero no le vamos a cargar todavía el programa, tenemos que hacer todavía un último paso. Nos vamos a ir a paquete de idioma en la carpeta donde descargamos y seleccionamos estos 3 archivos. Les vamos a dar clic derecho y copiar. Bueno, una vez ya seleccionados los 3 archivos, clic derecho copiar, copiamos los archivos y vamos a disco local C, archivos de programa, y aquí son donde están instalados todos los programas, componentes de Windows, todos los programas que nosotros tengamos en nuestros PCs, etc. Entonces vamos a buscar la siguiente carpeta. A ver, la siguiente carpeta donde nosotros se nos instaló Camtasia, esta es esta de aquí, TestShields. Nos abrimos esta carpeta y aquí va a estar nuestra carpeta de instalación, nuestro paquete de estudio de Camtasia 8. Los abrimos, vamos a dar clic derecho y pegamos los 3 archivos que nosotros hemos copiado. Damos continuar y nada más. Y entonces ahora sí, ya con la instalación predeterminada, ya el programa en español de lo que estaba en inglés, ya podemos proceder a utilizarlo. Bueno, yo ya la tengo abierta en esta parte de acá abajo, es este Camtasia Studio 8. Totalmente nos va a servir de mucho para lo que es nuestra preparación, tanto en nuestra carrera como en general. Es un programa sumamente de mucho interés y es divertido de utilizar. Bueno, espero no haberles causado molestias. Este fue mi primer video tutorial con Camtasia
Cantancia Full 8 en español. Posteriormente, si Dios quiere y me permite, estaremos con más videos tutoriales. Hasta una nueva oportunidad. Gracias por su atención.